Invitarlos que busquen en sus Biblias Juan capítulo 10. Seguimos en nuestro estudio de este Evangelio, la gloria de Cristo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10. Vamos a leer de los versículos 17 al 30. Leo para ustedes, dice así, Juan 10, 17 al 30. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Si tomáramos todo el tiempo para predicar estos pasajes, creo que de muchos de estos versículos harían mensajes, de muchos de estos versos. Pero queriendo avanzar, entonces trataremos esta porción de la Escritura. El Señor está en el pórtico del templo. Es invierno y se llevaba a cabo una fiesta, la fiesta de la dedicación, llamada también Hanukkah o fiesta de las luminarias, que es una tradición en el pueblo judío que se celebra el 25 del mes judío Kislev. Eso está entre noviembre y diciembre. Esta fiesta se originó en un periodo intertestamentario, cuando el infame rey Antíoco Epífanes, allá por el año 175 al 164 a.C., entró en el templo, lo profanó, sacrificando un cerdo, estableciendo un altar pagano y colocando una estatua de Zeus. Eso lo habíamos estudiado con el pastor Eduardo, ¿recuerdan eso? Nos habló de esto. Esto llevó a una revuelta militar judía y liderados por un sacerdote llamado Matatías y bajo la acción militar de un hombre llamado Judas Macabeo, se pudo retomar el templo y Jerusalén. Después de haber limpiado el templo, hicieron otro altar, ofrecieron sacrificios, las lámparas del templo se volvieron a encender y fue restablecida la adoración al Señor en ese lugar. Y entonces se estableció esa tradición. El Señor no condenó esa tradición, pero asistió y estuvo ahí. El Señor asistió a todas las fiestas. Y solamente en el libro de Juan se menciona esta fiesta. Pero como muchos sabrán y recuerdan a través de la historia, ese templo muchos años después fue destruido. En el año 70 después de Cristo, el general Tito entró con su ejército romano y destruyó la ciudad. Y el templo fue quemado y no quedó más para este pueblo de Israel en cuanto a un lugar de adoración para ellos. Entonces aquel pórtico donde se protegían del invierno
Allí era el lugar donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Una gran cantidad de personas llegó a este lugar y dio entonces aquella hermosa alegoría de la cual hemos estado estudiando. El mensaje en esta mañana se llama El buen pastor, vida y seguridad de sus ovejas. El buen pastor, vida y seguridad de sus ovejas. En estos pasajes hay profundidades del Señor en doctrina, pero al mismo tiempo algo que hasta un niño puede entender. Él es el buen pastor de sus ovejas. Entonces vamos a hablar en dos partes. El primero, el buen pastor y el Padre, hablando del Padre Celestial, y el buen pastor y sus ovejas. Así dividiremos esta sección del 17 al 30. Entonces, en primer lugar, da su vida y la vuelve a tomar en completa voluntad con el Padre. Dice ahí en los versículos 17 al 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Como les mencioné la semana pasada, el pastor del campo, el que cuidaba las ovejitas, lo más que podía hacer era defender las ovejas de algún animal, o aún él mismo defender su propia vida de estos animales. Eso es a lo que podía llegar este pastor en el campo. Pero aquí tenemos algo totalmente diferente, algo que no puede hacer ningún pastor, ningún hombre, ningún ser humano: dar su vida y volverla a tomar. Esto es algo solamente de Cristo, solamente del Señor. Solamente Él pudo hacer esto. En el plan de amor de Dios, en ese plan eterno, Dios envió a su Hijo al mundo. Y ese Hijo se ofreció voluntariamente para ir por los suyos. Aquí nos dice este pasaje en el verso 17: por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. No tenemos una idea de todo lo que significa esta frase. El amor entre el Padre y el Hijo es un amor eterno. En estos días escuché a un predicador decir que Dios nos creó porque necesitaba amar. No necesitaba amar. Hay un amor eterno entre el Padre y el Hijo. Un amor eterno. Él nos creó para su gloria, para la alabanza de su nombre. Y como escuchábamos hoy en la mañana, Él es amor. Es un Dios de amor. Y hay un amor eterno entre el Padre y el Hijo. Todo lo que el Hijo hizo fue en completo amor a su Padre. Y lo que hizo el Padre al Hijo fue en completo amor a Él. Y ese amor nunca dejará de ser. Aquí vemos algo, entonces, que escapa a nuestra mente y conocimiento. Nosotros podemos amar a nuestros hijos, podemos amar a cónyuges, esposo y esposa, pero no podemos comprender la amplitud, la profundidad de este amor que excede todo conocimiento, que excede nuestras capacidades humanas. El Hijo hace algo que ningún ser humano puede hacer: da su vida y la vuelve a tomar. El Hijo eterno, al encarnarse, unió su divinidad a su humanidad, pero ninguna de las dos naturalezas afectó a la otra. Él es hombre y Dios en una sola persona, Jesucristo, el Señor Jesús. Nadie le iba a quitar la vida a Cristo. Nadie, como hombre, en su humanidad. Él la daría. Los fariseos no eran aquellos hombres que iban a tomar la vida del Señor Jesús, ni tampoco los romanos. El plan eterno estaba llevándose a cabo sin ningún error o demora. Los judíos no iban a poder jactarse: ay, nosotros le quitamos la vida a Jesús. Los romanos: nos deshicimos de este que se hizo Señor y nos entorpece y hace revueltas. No, ninguno de ellos va a poder decir eso.
Cristo da su vida y Él mismo la vuelve a tomar. La victoria entonces, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Cristo. Él es el dueño. Él determina las cosas, no los hombres. En Juan capítulo 19, versículos 10 al 11, si quieren buscarlo, dice lo siguiente. Juan 19, 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fueses dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién está en control? ¿Pilato o Cristo? Cristo está en control. Soberanamente todo está sucediendo porque así el Señor lo quiere, y Dios se sirve de todo para sus propósitos. Y al mismo tiempo, vean algo muy interesante en este pasaje: Dios no deja de poner la responsabilidad del pecado en el hombre. El que a ti te entrega, mayor pecado tiene. El hombre es responsable por su pecado. Y esto es algo también que escapa a nuestra mente. Tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana caminan paralelas y no chocan entre sí. En Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Las dos cosas: la soberanía de Dios en todo lo que sucedió y la responsabilidad humana. Cristo dio su vida, nadie se la arrebató. Y resucitó y volvió a tomar su vida porque es Dios. La muerte y la resurrección de Cristo son actos de obediencia y de amor perfectos del Hijo hacia el Padre. Cristo volvería a tomar su vida. Pero al mismo tiempo se dice lo siguiente: que fue el Padre quien le resucitó. Podemos leer Colosenses 2:12. Dice así, Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cristo toma su vida, pero también el Padre le resucita. En Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Igual, no había otra forma. Cristo se dio voluntariamente, no fue forzado. Si hubiera sido así, no hubiera complacido a su Padre y entonces no hubiera habido salvación. Pero entonces el Hijo se ofrece voluntariamente en amor, dispuesto valientemente por los suyos a la cruz. Cristo anunció su muerte y resurrección, y al hacer esto dio confianza a los suyos. No debían desesperarse. Miren, no sé lo que me va a pasar cuando lleguen los judíos, cuando vengan los... No sé lo que va a pasar de usted. No, Cristo estaba en completo control. Yo voy a dar mi vida y la voy a tomar. ¿No da consuelo eso a nuestras vidas? ¿En manos de quién estamos? Estamos en manos de Dios. Estamos en manos de aquel que todo lo controla. Cristo cumplió y cumple sus promesas. Y esto es algo que debe llenar nuestras vidas de consuelo y esperanza. Vamos a buscar Juan capítulo 14, versículos 28 al 31. Juan capítulo 14.
Dice, ¿habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Crean. No tengan desconsuelo de lo que va a pasar. Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Leo para ustedes Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El pastor sería herido, pero no sería destruido. Entregado en manos de pecadores, entregado. Ese pasivo divino que habíamos estudiado con el pastor Eduardo. En completa voluntad del Padre y al mismo tiempo resucitado para su gloria, alabanza y consuelo de su pueblo. Cristo cumpliría el mandamiento o encargo del Padre en dar su vida y volverla a tomar. Este encargo o mandamiento de amor no fue algo impuesto. Cristo dio su vida voluntariamente. La dio amorosamente, determinado y con todo el deseo de realizarlo por el Hijo. Y aquí una cosa más por la cual debemos alabar y agradecer al Señor. Agradecer y alabar al Señor por su amor infinito al darse amorosamente y voluntariamente por los suyos. Es algo que debemos de alabar. A veces hay cosas por las cuales damos gracias por la comida, damos gracias por esto, pero ¿cuántas veces en sus oraciones usted dice, gracias Señor, porque tu Hijo Jesucristo se dio voluntariamente en amor por mí? Y olvidamos de agradecer por esas cosas. La salvación que hemos recibido es un completo acto de obediencia en amor del Hijo al Padre. Nuestra salvación está asegurada por aquel que fue obediente al Padre en todo, aún en su muerte y en su resurrección. Es algo maravilloso. En segundo lugar, el buen pastor hace las obras del Padre Celestial. Dice así, Juan capítulo 10, versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Aquellos que no creían no era por falta de pruebas. ¿Por qué era? Por la incredulidad de sus corazones. Había demasiadas pruebas. El Señor ya les había demostrado quién era Él. Cristo se identificó totalmente como aquel que venía de arriba, como aquel que es la luz del mundo, como el yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Les digo, yo soy el buen pastor, aquel que sería enviado. Y ellos no pudieron entender esas palabras. Pero ahí estaban las pruebas. El ciego de nacimiento sanado. Y no querían creer. Él honró a su padre e hizo todo lo que el Padre le mandó, ni más ni menos. En Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Hechos 2:22, el apóstol Pedro dijo, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Las obras de Cristo dan testimonio de quién es Él. Nosotros no necesitamos obras para salvación. Él ya hizo la obra completa. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo todo y lo pagó todo. Cristo cumplió perfectamente cada uno de los mandamientos. Cristo realizó las obras que el Padre le dijo. No fueron obras antojadizas.
lo que dijo, lo que hizo, absolutamente todo, cumplió toda justicia, todo acto de bondad y amor que glorificaron a su Padre. Nuestra salvación está asegurada. Cristo obedeció e hizo todo lo que el Padre le mandó. Cristo no fue un pastor asalariado que hacía las cosas nada más por un pago, por una recompensa. Él hizo todo y se entregó en amor sacrificial y gozo por los suyos y por su Padre. Nuestras obras revelan lo que nosotros somos. Lo que nosotros hacemos revela mucho de lo que hay en nuestra vida. Lo que Cristo hizo reveló de dónde venía Él y quién era Él, el Hijo amado, el Hijo eterno. En tercer lugar, el Padre y las ovejas del buen pastor. El Padre y las ovejas del buen pastor. Dice así, versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre dio al Hijo un regalo muy especial. Le dio un rebaño, un pueblo para ser redimido, una esposa para darse sacrificialmente por ella. Estos son los redimidos, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Aquellos que son pueblo de Dios pueden alabar al Señor por esto y recordar cómo el Señor nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. El Padre es el que nos llamó a la comunión con su Hijo, el eterno Dios y creador de todas las cosas, a cual los hombres no pueden ver cara a cara. Ahora en la mañana estudiábamos quién es Dios y veíamos todo lo que Él es. ¿Qué hombre o qué mujer o qué persona, por más alto que esté en este mundo, puede presentarse a sí mismo delante de este Dios eterno y perfecto? Absolutamente nadie. Nadie. Pero el Padre en su misericordia llama hombres, llama personas, llama mujeres de toda clase, de toda nación, lengua, raza, pueblo, y los llama por gracia a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él determinó tener un pueblo y nadie puede quitarle una oveja a Cristo. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hoy en la mañana vimos, y gracias a Dios por la enseñanza que nos ayuda en todo esto. Dios es ¿qué? Dios es espíritu. ¿Tiene un cuerpo? No tiene un cuerpo. Entonces, ¿de cuáles manos estamos hablando aquí? El Señor está hablando en una alegoría y nos da a entender algo muy hermoso. Hablando de esas manos, lo que quiere dar a entender es ese poder, esa voluntad de la cual nadie puede resistir. Él hace según Él quiere. Ese rey poderoso, en el tiempo de Daniel, donde el pueblo de Dios fue llevado, ese rey que Dios humilló, Nabucodonosor, y lo llevó hasta ser como una bestia del campo. En Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el Dios del cual hablamos. Nadie le puede quitar algo a Dios. Esa idea de las manos da a entender que nadie puede arrebatarle a Él algo. Cuando Él dice y cuando Él hace, las cosas se realizan. Todo en esta vida puede fallar. ¿Ha escuchado usted de los sistemas redundantes? Los que programan hacen sistemas redundantes. Si este falla, bueno, actúa este programa. Cuando esas naves son enviadas al espacio, tienen como 3 o 4 computadoras. Si una falla hay otra, y si falla hay otra, y si falla hay otra.
sistemas de seguridad redundantes. Todos esos sistemas tratan de minimizar el error humano. ¿Por qué? Porque sabemos que todo en esta vida puede fallar. Todo absolutamente. Falla la mejor nave construida, falla la mejor construcción, falla el mejor sistema computarizado que exista, falla el mejor tratamiento. Todo puede llegar a fallar. Pero hay algo que nunca fallará. Al Señor no le pasará que se le perderá una de sus ovejas. Absolutamente. Porque Él es Dios. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso el apóstol Pablo decía, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Nuestra fe puede ser débil, pero Él intercede por nosotros. Nuestras fuerzas fallan, pero su poder permanece. Nuestro amor puede decrecer, pero su amor nunca dejará de ser. Nuestra fidelidad puede caer en algún momento, pero Él permanece fiel a sus promesas. Ese es el Dios del cual se nos habla aquí. La salvación está asegurada porque fue asegurada y realizada divinamente, no por intervención humana. No hay intervención humana, es de Dios. El Padre toma esas ovejas y se las da al Hijo. Nada se perdió. Es la obra eterna y soberana de Dios. En las manos del Padre y del Hijo está nuestra salvación. El versículo 28 dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y el versículo 29 dice, ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Está asegurada. Nuestra salvación no está asegurada en nuestros sentimientos humanos. Ay, es que yo me siento hoy bien salvo. No, está asegurada en las manos del Señor, del Padre y del Hijo. No en nuestros esfuerzos humanos, sino en el poder de Dios. La salvación no se pierde. El Señor la ha asegurado por Él mismo. La salvación nunca mira a la debilidad humana, sino al poder de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No mira al hombre. La persona que confía en Cristo puede estar segura en las manos del Señor. Miremos con cuánto amor se nos dicen estas cosas. No se nos dicen cosas como estas en este pasaje. Es que el Señor lanzó a las ovejas. No dice que las tiró o que las dejó en algún lugar para que después el Hijo las fuera a recoger. Dice que fueron pasadas de las manos del Padre a las manos del Hijo. Eso es algo de amor y de ternura que nos muestra el gran amor de nuestro Dios para con los suyos. Tomadas y depositadas amorosamente del Padre al Hijo. Aquel día en la cruz del Calvario, Cristo tenía en sus manos clavadas en la cruz, pero al mismo tiempo, esos clavos, esa lanza, esa corona de espinas, ni aún la misma muerte pudo hacer que el Señor perdiera una de sus ovejas. Él las tenía en sus manos, las tenía en Él, y con su muerte vida nos dio su justicia para llevarnos al Padre. Ni todo el infierno, ni las potestades, ni ninguna cosa creada pudo afectar la salvación que estaba determinada para su pueblo. Dios es soberano, eterno, y dio a su Hijo a aquel pueblo para salvación. Estas son doctrinas que son llamadas doctrinas esenciales de la salvación, y una de ellas es la seguridad de la salvación y también de la perseverancia de los santos. ¿Por qué creemos esto? Porque Dios lo dice.
ni una se perderá. La salvación no se pierde. Dios la dio. Yo no la tomé, Él me la dio. Es un regalo de Dios que está asegurada en las manos del Padre y del Hijo. Seguros en las manos del Señor. Y los suyos perseveran y continúan hasta el fin porque el Señor los guarda con su poder. Dice la Confesión de Fe de 1689 que esta iglesia ha abrazado lo siguiente: esta certeza en cuanto a la seguridad de salvación no es una mera persuasión conjetural, o sea, de suposiciones o sospechas, o algo probable, fundada en una esperanza falible, o sea, que falla, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Seguridad de salvación. O en relación a la perseverancia de los santos, dice, ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Seguridad de salvación y perseverancia, ¿por qué? Porque estamos en las manos del buen pastor. Vendrán peligros a través de todos los tiempos. Y el Señor mismo lo advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, pero no será posible porque son los escogidos del Señor y están en las manos de Él. Podemos tener confianza, aún en los tiempos peligrosos que vendrán aún más para la iglesia del Señor. El mismo Satanás que azotó con furia a Pedro, uno de los apóstoles que el Señor había escogido, no cayó. ¿Por qué? Porque el Señor lo escogió, porque el Señor intercedió por él. ¿Quién fue el que se perdió? Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu poder. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, ni uno, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando uno lee estas cosas de la seguridad de la salvación y de la perseverancia en los caminos del Señor, uno llega a un punto en que solamente tiene que dar gracias, humillarse y alabar al Señor. Porque no depende de nosotros, la salvación está en el Señor. Y no podemos tratar nuestra salvación con orgullo o jugar con el pecado, sino vivir una vida agradable a Dios. Esta salvación es algo maravilloso. No podemos tratar la salvación y el regalo de Dios y estar en las manos del Señor o enorgullecernos, o tratarla como la trató Esaú, aquel profano que trató su primogenitura como fuera cualquier cosa. Los cristianos, con gozo, con alabanza y con deseos de seguir a Cristo, tratamos esa salvación que el Señor nos ha dado. Es un regalo maravilloso, estar en las manos del Salvador. Somos llamados nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Llenamos de orgullo? No. Anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso hacemos como pueblo de Dios y bendecimos su nombre. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, versículo 30, es el verso que aparece ahí. En relación a esto debemos hacer la siguiente aclaración. Primero, observar que el propósito de esta frase está en asegurar la salvación para el pueblo de Dios, en una sola voluntad y poder del Padre y del Hijo. La palabra griega que aparece ahí, uno, yo y el Padre uno, esa palabra es una palabra neutra. No es masculino. O sea, lo que da a entender es que es una sustancia, un poder, una eternidad. No está hablando de personas. El Padre es una persona y el Hijo es otra persona, pero un solo Dios.
La Trinidad son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero un solo Dios. No hay dos dioses gloriosos o tres eternos, un solo Dios en poder y en gloria. Así que la seguridad de salvación de nuestras vidas está asegurada por Dios mismo y apoyada en la unidad de propósito y acción del Padre y el Hijo. Dios envió al Hijo y el Hijo vino a buscar para salvar. El Hijo fue enviado para morir y el Hijo quiso voluntariamente morir. El Hijo da su vida y la toma, el Padre resucita al Hijo en completa unidad en el plan de salvación y asegura salvación para su pueblo. Una completa unidad en voluntad, en eternidad, en propósito. No fue que el Padre dijo, mira, yo quiero salvar estos, hijo mío. Y después el Hijo dijo, no, me parece que este no debería salvarlo. No fue así. Una completa unidad. El número completo de los salvados ya está determinado. Es algo que está en la eternidad, en la mente de Dios mismo. Y todas las cosas suceden y sucederán como están escritas y determinadas en ese plan maravilloso de salvación. Todo lo que dijo e hizo el Hijo para salvar a los que el Padre le dio estaba en completo acuerdo y voluntad de ambos. Hay terribles doctrinas engañosas. Hoy en la mañana el pastor Eduardo nos decía, el que no cree esto no es creyente, no puede decir que es hijo de Dios. Los sabelianos, un hombre llamado Sabelio hace muchísimos años, dijo que en la deidad solo había una persona. Es una mentira, es un engaño. O los arrianos con Arrio, que dijo que el Hijo es inferior al Padre. Esto es una falsedad. Y esta es la doctrina que enseñan hoy los testigos de Jehová. ¿Qué hace este verso? Yo y el Padre uno somos. Nos da completa seguridad y destruye todas esas falsas enseñanzas y doctrinas. ¿Cuál es nuestro consuelo y seguridad? Nuestra salvación descansa en Dios mismo, no en nosotros. El Cristo que vino no era menos Dios o más Dios. El hombre que vieron los judíos era Dios y es Dios. Aquel que caminó por aquellos caminos, aquel que se cansó, aquel que tuvo hambre. Es el mismo Dios que caminó sobre las aguas. Es el mismo Dios que controla todo. Es el mismo Dios que dio vista a un ciego de nacimiento, lo cual nunca se había visto. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que salva a pecadores y los perdona, porque es Dios. Ante estas cosas, la duda y el temor desaparecen de la mente y del corazón cuando la verdad de la persona de Cristo llega al corazón del ser humano. Él es Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No puede haber salvación para la persona que duda o no cree que Jesucristo es Dios. La fe es la fe que cree que Jesucristo es aquel buen pastor que vino a dar su vida para salvarle. Que cree que Jesús es Dios, que confía que una vez salvado nadie le podrá arrebatar de la mano de Dios. Que todo lo que Jesús hizo es para su salvación y es lo único que le podrá salvar. Y entonces, ¿qué hace el alma? El alma descansa en esa verdad. Paz para el que tiene esa verdad y la cree. El buen pastor y sus ovejas, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De eso habíamos hablado en sermones anteriores. ¿Y qué debemos de considerar brevemente? Este no es cualquier oír o escuchar. Es la fe que viene solamente como regalo de Dios. Al leer la Biblia, al escuchar el Evangelio, procede de lo que está escrito por Dios. Esto no viene de un sueño, no viene de alguna revelación rara. No, esto viene de Dios. Es la voz de Dios que habla directamente al corazón por la palabra y el poder del Espíritu Santo. La persona que cree es porque Dios así
habla a su vida y su corazón para escuchar su voz. Esa es la soberanía y completo poder de Dios. Juan 10:26, el Señor les dijo: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué no podían entender su lenguaje? No podían escuchar su palabra. No pudieron entender. No fue que deliberadamente quisieron rechazar la verdad. Desde el punto de vista de Dios, no fue, es que ellos quisieron rechazar la verdad de Dios. No, fue, no son de mis ovejas. No son míos, por eso no escuchan. Y esto humilla el corazón del hombre. Esto lo humilla. Es que yo le voy a poner muchas ganas para ser cristiano. Yo me voy a esforzar para llegar al cielo. Voy a hacer muchas obras. Eso humilla. No podrás llegar al cielo porque no eres una oveja de Cristo. Así es. Esto humilla el corazón del hombre. No poder alcanzar salvación por sí mismo, porque la salvación está en el Señor. No es voluntad del hombre, sino voluntad de Dios. No se trata del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero al mismo tiempo, eso no elimina la responsabilidad de todos los hombres por su pecado. Como les dije al principio, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre caminan juntos. Usted es responsable por su pecado y Dios le va a juzgar por su pecado. Y así lo creo. Y si usted me pide que lo explique, no puedo explicarlo. Así es y así Dios lo estableció. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Ese llamado que Cristo hace a sus ovejas es un llamado para salvación. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es el llamado que recibió aquel hombre etíope en el camino cuando Felipe se le acercó, leyendo acerca de Isaías y de Cristo como aquel cordero que sería sacrificado. ¿Entiendes lo que lees? No, explícame. Le explicó y el Espíritu Santo obró en su corazón. ¿Crees? Sí, creo. Es lo mismo que sucedió en el apóstol Pablo, aquel fariseo que creía que era salvo hasta que el Señor se le apareció en el camino a Damasco y le reveló quién era él. Es el llamado de Dios. Es un llamado al corazón del hombre, a la mente del hombre, para que vean su condición y lleguen a Jesucristo. Es el llamado para salvación. Te pregunto, ¿has sido tú llamado? Dice la Biblia: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿A cuál voz estás siguiendo? ¿Qué camino llevas? La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas. Hemos oído la voz de nuestro engañoso corazón que nos aleja de Dios y nos dice: estás bien, esto que haces es la felicidad, esta es la vida abundante. Estás escuchando a tu engañoso corazón. Estás escuchando al mundo, estás escuchando a Satanás y haces sus deseos. Qué misericordia de Dios cuando la voz poderosa del pastor llama al corazón del hombre, abre los ojos del entendimiento, destapa los oídos tapados por el engaño del pecado, para que entonces veamos a Cristo y acudamos a Él. ¿Qué le puedo decir yo? Clame al Señor por su vida. Tenemos un nuevo año. No sabemos si vamos a tener el día de mañana. No sabemos si tenemos el segundo que sigue o 10 minutos después. No sabemos nada. Clame al Señor por su vida. Pida salvación, pida misericordia, suplique por perdón y crea para salvación. Pero no solamente nos llama, sino que nos conoce para siempre. Él estará con los suyos, nunca los dejará. Seguirán en sus caminos porque el Señor así lo pide.
y conocen al pastor en una relación íntima con él, de unión, y le siguen, ¿qué te está pidiendo el Señor? ¿Por qué no te has bautizado? ¿Por qué no te has unido a una iglesia? ¿Por qué no estás obedeciendo al Señor en lo que te manda como esposa o esposo? ¿Por qué sigues rebelde y por qué no te arrepientes? Pero ¿qué hace también el pastor? Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las personas no tienen vida eterna. Las personas cuando nacen muertos en sus delitos y pecados, hasta que el Señor, el buen pastor, les da vida. No dice que, aquí en este pasaje no dice que no sufrirán hambre, no dice que tendrán problemas con el trabajo o en sus matrimonios. No dice que siempre tendrán salud, dice que no perecerán jamás. Y no dice tampoco que no morirán. Sí, la muerte vendrá, pero no será eterna. Ese jamás hace algo diferente. No sufrirán la muerte segunda. Ellos están en las manos del Señor. El día que mueran, morirán tranquilos y en paz, porque sus almas irán con el Señor. Sus cuerpos caerán en la tumba, serán enterrados, convertirán en polvo. Pero un día, por el poder de Dios, esos cuerpos serán resucitados para la gloria de Dios, y en cuerpo y alma estaremos con el Señor para siempre. No perecerán jamás. Él logró la vida eterna para su pueblo. El Señor no mintió y llevará a los suyos con Él. Hoy el buen pastor nos promete que estará con los suyos a pesar de cualquier situación. Él promete estar con los suyos a través del valle de sombra y de muerte y no los dejará. Saldrán de ahí a la eterna y gloriosa vida con Cristo y en espera del día de estar con Él en cuerpo y alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Estoy en sus manos. No hay condenación, no hay ira para ellos, ni una llama del infierno los tocará, ni todo el poder de Satanás los podrá tocar. Están salvos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, la doctrina de seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos no está asegurada por nuestros sentimientos. Eso es algo que quiero que entendamos. Porque hay personas que llegan constantemente a los pastores, es que no me siento salvo. No se trata de sentimientos, se trata de que estamos en las manos del pastor. Que Él lo hizo todo. Él aseguró salvación. Crea a Jesucristo. No está asegurada por una vida de actividad religiosa. Soy cristiano porque hago mucha actividad aquí en la iglesia. Porque hago esto, porque hago aquello, porque hago lo otro. La seguridad de salvación y la perseverancia de los justos está unida y asegurada por Cristo. Él promete que da vida y no perecerán jamás. Como vimos al principio y como les mencioné, ese templo sería destruido. Ahí estaba Cristo en el pórtico. Esa estructura tan hermosa que dicen que era algo increíble, donde los judíos sentían tanta seguridad de estar, ese templo sería destruido con todo su oro y con todo lo que tenía. De nada les iba a servir. Pero el que está en las manos del buen pastor está seguro para siempre. Este edificio se destruirá. Posiblemente dentro de unos años, no sé cuánto, si el Señor no viene antes, ya no estaremos los mismos pastores. Pero el que está en las manos de Cristo estará seguro. Ese es el buen pastor. Para terminar rápidamente, casi que mi tiempo ha pasado. Quiero leer Juan 10, versículo 24. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? No eran las faltas de pruebas, era la incredulidad de ellos.
Ya el Señor les había dicho quién era Él. Tenían el alma turbada. Pero no era para creer. O sea, yo quisiera en esta mañana que usted entre aquí a este lugar con su alma turbada. Yo no conozco lo que hay en usted. Dios sabe. El Señor Jesucristo sabía lo que había en los corazones de esos hombres. Esos hombres, las intenciones de ellos no era que el Señor les dijera quién era para creer, sino era para tentarle, para acusarle y para llevarle preso. Esas eran las intenciones. ¿Por qué usted está hoy aquí? ¿Cómo quisiera que usted esté en esta mañana? Porque desea conocer al buen pastor. Porque quiere salvación para su alma. Yo no sé si usted tiene problemas familiares, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas de salud. Pero lo que usted más necesita en su vida es al buen pastor. Al buen pastor que le salva. Estar seguro en las manos de Él. Porque cualquier cosa podrá pasar en esta vida. Todo es pasajero. Pero los que están en Él permanecerán y estarán seguras en sus manos amorosas. Nada les acontecerá que no esté en las manos del Señor. Muchos quieren una respuesta a sus vidas, una ayuda, pero no quieren un pastor para sus vidas. No quieren escuchar que sus almas están en condenación o que irán al infierno. No quieren saber de seguir a Jesús. Tienen la necesidad en esta mañana de conocer a ese buen pastor. El pastor, el buen pastor sigue llamando. El pastor que dio su vida. Ese es el buen pastor. Hay quienes quieren al buen pastor porque les aseguran casa, carro, familias, esposas. Este es el buen pastor porque dio su vida. Quiera Dios que quieras a ese buen pastor porque dio su vida por ti. Él vino y pagó completamente para dar salvación. Pide perdón por tus pecados. Ora al Señor y suplica que puedas escuchar su voz con claridad como aquel día en el pórtico. Que no quede duda en tu corazón. Que no sigas los deseos de tu corazón. Que sigas al buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Acaso necesitas un relámpago? ¿Necesitas que en este momento tiemble en este lugar? ¿Necesitas un sueño o una sanación? Recuerda, no fue la falta de evidencia de que Cristo era Dios, sino la terrible incredulidad que se negó a creer en aquel que fue enviado. Quiera Dios que esa alma turbada que viene aquí sea calmada en las manos amorosas del buen pastor. Y tengan la confianza eterna de estar en Cristo. Sus ovejas estarán con Él para siempre. Cristo dio su vida, la tomó y así aseguró la vida de su rebaño. Todos los salvados son sus ovejas. Sigue a cada día a Cristo. Este nuevo año que inicia, ¿quieras conocer más al buen pastor? Este año quiero conocer más a mi buen pastor. Quiero seguirle más. Quiero seguirle en sus caminos. Que lo que Él me manda, yo lo voy a hacer porque es el buen pastor. No tengo duda, dio su vida por mí. Quiere el Señor que, aún en estos tiempos peligrosos que vienen, podamos confiar más en nuestro Salvador y ampararnos a su gracia. Oremos. Señor, te doy gracias por esta mañana y por tu palabra. Cuán maravillosas y excelentes doctrinas, verdades y promesas encontramos en lo que dijo tu Hijo Jesucristo. No podemos comprender totalmente todo lo que aquí se dice, pero podemos estar seguros de una cosa: que los que están en tus manos están seguros, seguros para siempre, porque Jesucristo tu Hijo pagó completamente, porque dio su vida y resucitó.
Quieras tú, Señor, hablar a los corazones y a las mentes, que se entreguen en total fe y confianza a tu Hijo, que es el buen pastor. Que pongan su confianza solo en Él, sabiendo que no perecerán jamás. Te alabamos y damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Y en Él oramos. Amén.